taxista que se convirtió en águila. Me disponía a tomar un taxi cuando un taxista se acercó. Lo primero que noté fue que su taxi estaba limpio y brillante. El chofer, bien vestido, traía una camisa blanca, corbata y pantalones bien planchados. Salió, me abrió la puerta y me dijo: «Hola, buenas tardes, señor. Soy Willy, su chofer. Señor, mientras guardo su maleta me gustaría que lea este mensaje en la siguiente tarjeta. ¿Cuál es mi misión?». Me dio una tarjeta y comencé a leerla. Decía algo así como: «Misión de Willy: llevar a mis clientes a su destino final de la manera más rápida, segura y económica, brindándole un ambiente amigable». Quedé impactado. El interior del taxi estaba igual de limpio e impecable. Luego, Willy me dijo: «¿Le gustaría un café? Tengo un termo con café». Bromeando le dije: «No, prefiero un refresco». «No hay problema. Tengo una hielera con refresco regular, dietético, agua y jugo». También me dijo: «Si desea algo para leer, tengo el periódico de hoy y revistas». Una vez más, quedé sorprendido. Al comenzar el viaje, Willy me dijo: «Estas son las estaciones de radio que tengo y la lista de canciones que tocan, si prefiere escuchar la radio». Y como si esto no fuera demasiado, Willy me preguntó si la temperatura del aire estaba bien. Luego me avisó cuál sería la mejor ruta para llegar al destino y me preguntó si estaría contento de conversar con él o si prefería que no interrumpiera mi viaje. Una vez más, quedé sorprendido. Luego le pregunté: «¿Siempre has atendido a tus clientes así?». «No, no siempre, señor. Solamente los 2 últimos años. Mis primeros años manejando los gasté la mayor parte del tiempo quejándome igual que el resto de los taxistas. Pero un día escuché a un doctor especialista en desarrollo personal que escribió un libro llamado Lo que tú eres hace la diferencia. Y decía: si tú te levantas en la mañana esperando tener un mal día, seguro lo tendrás. Deja de quejarte, sé diferente, no seas un pato, sé un águila. Los patos solo hacen ruido y se quejan, las águilas se elevan por encima del grupo. Yo estaba todo el tiempo haciendo ruido y quejándome, y entonces decidí cambiar mi actitud y ser un águila. Miré a otros taxis y choferes, los taxis sucios, los choferes poco amigables y los clientes descontentos. Decidí hacer algunos cambios. Cuando mis clientes respondieron bien, hice más cambios. Mi primer año de águila, dupliqué mis ingresos. Y este año, los cuadrupliqué. Usted tuvo suerte de tomar mi taxi hoy. Ya no estoy en la parada de taxis. Mis clientes hacen reservación a través de mi celular o dejan mensajes. Si yo no puedo, consigo a un amigo taxista águila, confiable, para que haga el servicio. Willy era fenomenal. Hacía el servicio de una limusina en un taxi normal. Willy, el taxista, decidió dejar de hacer ruido y quejarse como los patos y entonces volar por encima del grupo como un águila. No importa si trabajas en una oficina o en mantenimiento, si eres un maestro, un servidor público, político, ejecutivo, empleado o cualquier profesional. Lo importante no es lo que haces, sino cómo lo haces. Eso es lo que hace la diferencia. Pregúntate, ¿te dedicas a hacer ruido y a quejarte? Solo tú decides qué quieres ser. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable
agradable y perfecta.